de Cristo Jesús. A ti es la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, gracias. En el nombre todopoderoso. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, le damos. Bendito Padre. Dios. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Sí, Cristo mi Dios. Jesús, todopoderoso. Gracias, Señor. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Bendito Aleluya. sea el nombre de Dios. Dice este verso: entrar por sus puertas con acción de gracias, dice, por sus atrios Con con alabanza. alabanza. Amén. Padre, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre, dice, Su es su misericordia. misericordia. Y la Gloria a verdad Dios. por todo el mundo, por todas las Generaciones. Amén. Alabado Bendito Dios. sea el nombre del Señor. Así que no sé si el pastor tiene un canto. Aleluya. Sí, entonces damos uno por ahí, hermano. Y ya de un solo le damos. Sí. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Estamos agradecidos por este hermoso privilegio de esta mañana, hermanos. Amén. Estar aquí, ¿verdad? Para glorificar el nombre del Señor. Amén. Vamos a dar una alabanza y si nuestro hermano ahí le da la guitarra, gloria al Señor, aleluya. Sí, amén, aleluya. Si mi esposa ahí puede entonar ese canto, quiero levantar aquí mis manos, que estamos ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Me acomodo, no. Por dos, mi hermano. ¿Listo? Quiero levantar A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, es lo que harás en mí. creo en ti. Jesús, Es lo que harás Señor, aleluya, en en mí. mí, Aleluya. Toda la gloria recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Señor, toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, aleluya. Alabado sea su nombre. Levantar a ti mis manos, Oh, sí, de maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Alabado sea su nombre. Lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Es lo que harás en mí. Ayúdanos cada día, cada momento. En mí. Que alabamos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Damos gracias al Señor, a Él es la gloria y a Él es la honra. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así es que en esta hora vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Vamos a compartir una enseñanza, hermanos, al menos Gloria a siquiera Dios. de una hora y media, tal vez lo máximo. No va a ser muy extensa, amén. Gloria Amén, al Señor. aleluya. Bendito Dios, Queremos, ¿verdad?, aleluya. tocar algún aspecto, hermano, de lo que es el liderazgo. Amén. Y para eso vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Amén. Aleluya. Gloria a Vamos Dios. a ver dos versículos, hermanos. Aleluya. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 12, Amén. versículos 47 y 48. Amén. Aleluya. Dice amén cuando lo hayan encontrado. Amén. Gloria a Dios. Dios Amén. bendiga a los que van a ver esta grabación, ¿verdad? Los que están ahí acompañándonos en esta hermosa mañana. Amén. Estamos Aleluya. aquí desde la ciudad de Hattenburg, ¿verdad? Ya. Aquí en Indiana, sea Dios bendiciendo cada una de sus vidas. Gloria a Amén. Dios, Aleluya. aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos, ¿qué dice? Azotes. Azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿cuánto se le va a demandar? Mucho. Mucho, hermanos. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que vamos a orar, hermanos, en esta hora para poner en las manos del Señor en esta enseñanza. Amén. Padre amado, Gracias, mi Padre Dios. en el bendito, maravilloso Padre eterno, nombre de Padre, Jesucristo, gracias, Señor, nuestro amado. Salvador, Bendito y estamos alabado delante de eres, tu Señor. presencia, dándote la Exaltado es tu gracia, nombre, Dios dándote la gloria y la honra, Decimos, porque Padre, a ti te ha Padre, placido Padre, regalarnos, Dios mío, la vida, la fuerza para estar en pie en esta mañana y para poder aprender en esta mañana, Dios mío, o para poder que tú nos recuerdes lo que ya sabemos de tu palabra, Señor. Te pido que nos ministres, yo te pido que nos hables, que seamos edificados, Padre Santo, los que estamos aquí presentes, como los que están a través también, Padre bueno, de nuestra página de esta mañana. En tus manos está mi vida, dame de esa gracia de lo alto, dame, Dios mío, de esa fuerza física que necesito, de esa unción de tu Espíritu, Padre, para enseñar tu palabra con toda autoridad. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano que está por allá atrás, acérquese más acá al frente, hermano. Venga, sí, hombre. Gloria al Señor. Amén. Lo único que se le puede pegar es una bendición, pero Amén. hermano. Aleluya. Aleluya. Bueno, hermanos, amén. Vamos en esta mañana, hermanos, a estudiar lo que sería, hermanos, la responsabilidad del líder, hermanos. Amén. La responsabilidad del líder. Ser líder es, hermanos, un privilegio, ¿verdad? Que pudiéramos decir, hermanos, que Dios nos da para poder nosotros ministrar y para poder, hermanos, ser aquellos hombres y mujeres que serán los instrumentos dentro de una iglesia que ayudarán a guiar esa grey del Señor junto al lado del pastor. Gracias, pastor. Gloria al Señor. Ser líder no es simplemente, hermano, decir, ¿verdad? Yo soy líder. Y usted sabe, hermano, lo más seguro que tal vez usted conozca a alguna persona que pareciera que el liderazgo lo dañó. Porque mientras no tenía un liderazgo, ¿verdad?, oficial, digamos, era una persona que movía sillas, que estaba atento, que movía esto, que hacía lo otro. Y muchas veces cuando ya ¿cómo decirle, verdad?, se suben a ese lugarcito de liderazgo, pareciera que todo el mundo tiene que servirles. Y se olvidan de que el liderazgo no es, hermano, para que le sirvan. El liderazgo es para servir, para nosotros servir, hermanos. Entonces, esta responsabilidad de los líderes
se deriva del grado de compromiso que nosotros tenemos con la obra de Dios. Amén. Amén, Pero aleluya. también, hermanos, del grado con el cual nosotros nos involucramos en las labores. Aleluya. Porque hay personas que quieren el puesto, ¿verdad? Quieren el privilegio, pero no quiere involucrarse. No quiere, como dice, ¿verdad?, enrollarse las mangas y echar a trabajar, hermano. Entonces, esto es un problema que nosotros tenemos en nuestros tiempos, porque actualmente, con la cuestión, hermano, del internet, la gente cree, hermano, que simplemente entrar a buscar un par de definiciones de la palabra y ya se creen más grandes que el mismo líder que tienen. Esto, hermano, ha dañado, porque hace unas décadas atrás usted conocía personas que eran bien sometidas a los líderes. El líder decía, hermanito, aquellas 5 sillas de atrás, vaya, muévelas. Ahorita mismo mi pastor le decía, Sí. ¿verdad? Y ahí iban, hermano, y hacían la obra de Dios. Y usted miraba en el rostro de ellos, ¿verdad?, lo que era la entrega con lo que la gente hacía las cosas. En los tiempos actuales, hermano, donde ya nadie quiere ser indio, todos quieren ser caciques, se da el problema de que nadie se quiere someter a nadie. Sí. Dice, pero ¿quién es el hermano para que me esté mandando a mí? Si yo soy graduado del instituto, del seminario, de no sé dónde, de aquí y de allá. Y que yo tengo, ¿verdad?, más conocimiento que el pastor y que puedo ser el papá del pastor. Y la gente comienza a buscar, hermanos, muchas razones o excusas por las cuales no someterse. Pero si usted le pregunta, ¿quiere ser líder? Oh, sí, yo quiero ser líder. Dice, porque yo quiero mandar. Y se olvida que el liderazgo no es para eso. El Aleluya. liderazgo no, hermano. Entonces, nosotros somos los líderes que contribuimos a hacer la labor y el caminar de la iglesia ligero y apacible, o podemos hacerlo pesado y quejumbroso. Y esto es, hermano, lo que se da en nuestro tiempo. O sea, nosotros como pastores no queremos líderes que sean una carga, hermanos. Que en lugar de ayudar a empujar la carreta, usted sabe qué es lo que hacen. Se suben a la carreta para que los empujen a ellos. O sea, esa clase de líder yo creo que ningún pastor lo quiere. Uno como líder, como pastor, quiere hermanos, quiere hermanas, que, hermanos, contribuyan a empujar la obra de Dios. Aleluya. Amén. Porque si no, ¿de qué, hermanos, podemos tener una iglesia de 100 miembros y 2 son los que trabajan? Así es. Y ese mal, hermanos, se está dando en muchas iglesias actualmente. La gente cree que el compromiso de ellos es simplemente llegar, sentarse, cantar como un gorrión, como dice por ahí un canto, hermano, irse para la casa. ¿Se ha fijado usted que cuando hay actividades en las congregaciones, hermanos, 2 que 3 hermanos son los que terminan haciendo todo lo que tienen que hacer y los demás se dijo amén y pareciera que Cristo vino y se los llevó? Santo Entonces, es un Dios. problema, hermano. Ahora, la salud espiritual de una congregación depende del compromiso que todos sus miembros, en un trabajo en conjunto con los líderes de la iglesia, con los que ministran la palabra del Señor, hacemos. Muchas veces se cree, hermano, que la responsabilidad de mantener una iglesia sana es solamente del pastor. No, es responsabilidad de todos. Todos, hermanos, debemos de contribuir. Porque el pastor, hermano, es cierto, ¿verdad? Dios le ha dado cierto grado de sabiduría, pero él no es un adivino. ¿Me entiendes? Aleluya. Él no sabe todas las cosas. Uno no sabe todas las cosas. Hay cosas, hermano, que a uno se le van, que uno no las sabe, pero otro hermano las sabe, otro hermano los ha visto. Y es donde se contribuye a lo que es la salud espiritual de la iglesia. Entonces, depende, por ejemplo, hermano, del esposo en su relación con su esposa y viceversa, depende del padre en su disciplina y corrección de los hijos, lo que sería la salud espiritual de la congregación. Por ejemplo, yo estaba enseñando en estos días, hermano, en la iglesia, lo que es la voluntad de Dios para los padres. O sea, y yo lo que le decía a los hermanos es que nosotros como padres de familia sabemos o tenemos una idea más clara cómo nuestros hijos andan. Y si nosotros sabemos que nuestros hijos están en desobediencia, o sea, el deber de un padre responsable es decirle, hijo, usted no va a participar, hija, usted no va a tomar parte. Eso ayuda a la salud espiritual de la congregación. Amén. Así que, mis amados hermanos, muchas veces nosotros esperamos que la palabra de Dios sea la que corrija a todos los hombres. Y no es así, hermano. Muchas veces el hombre no quiere disponer la parte que a él le corresponde. Entonces, el liderazgo
todos los que estamos al frente tenemos esa grande responsabilidad. Porque es que estamos en una iglesia simplemente por estar y gloria a Dios, el Señor me salvó. Ese no es el propósito único de Dios. Dios no solamente quiere salvar al hombre, Él quiere salvarlo, quiere traerlo, quiere moldearlo, capacitarlo y usarlo para llevar la obra hacia adelante y que la obra del Señor siga ensanchando sus estacas, hermano, para alcanzar más vidas, para que vengan a recibir la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Y ahí es que el resto de la congregación, hermanos, toma parte al lado del pastor. Porque es que muchas veces le toca a los pastores ser el pastor orquesta. O sea, él hace todo, ¿verdad? Sí. Abre el culto, canta los coros, recoge la ofrenda, cuenta la ofrenda, predica, despide a los hermanos. Porque muchas veces la gente dice, pastor, a mí no me dé privilegio, pastor. Yo en la banca estoy feliz. ¿Quién cree usted que quiere tener al hombre feliz en la banca? ¿Dios? Es el diablo, hermano. Eso no es otro. Porque Dios nos llamó a crecimiento. Sí, amén. Dios nos llamó a crecer. Ahora, si nosotros como líderes tomamos esto en serio, hermano, en lo que sería todas las áreas de la vida, otros creyentes van a ver esto en nosotros y van a seguir, amén, el ejemplo que nosotros les demos. Entonces, en este día, en lo que es la responsabilidad del líder, vamos a hablar, hermano, quizás de un aspecto nada más, porque esto, hermano, es bastante amplio. Vamos a ver algunos pasajes de la palabra del Señor para que miremos esto. Y es el aspecto, hermanos, del ejemplo que nos corresponde a nosotros dar. Oigan, mis amados hermanos, los ojos de toda la iglesia siempre están sobre el pastor. Dicen amén los pastores. Amén. Aunque usted no quiera, están sobre usted. Aleluya. Usted es el blanco de la iglesia. Amén. Usted, su esposa, si tiene hijos, sus hijos son el blanco de la congregación. La iglesia espera de ustedes lo que ellos nunca van a estar dispuestos a dar. ¿Me entienden? Entonces, ahí es donde nosotros, yo estoy, hermano, en el ministerio desde el 13 de octubre de 1994. Y usted me preguntaba, pastor, ¿qué han experimentado en el ministerio? De todo y de todos, hermano. Uno se encuentra con gente que lo va a amar y se va a encontrar con gente que va a ser como Judas. Sí. Están al lado suyo, le besan y abrazan y por atrás lo apuñalan. Se va a encontrar, hermano, con toda clase de personas. ¿Ok? Y usted tiene que estar preparado para bregar y para ayudar a todas esas clases de personas. Aleluya. Entonces, los ojos de la iglesia están puestos sobre nosotros. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra responsabilidad entonces para con el pueblo, hermano? Porque si el pueblo está a sus ojos, recuérdese que mientras, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el altar, son dos ojos para allá. Pero de allá para acá, pueden ser 100, pueden ser 200, que lo están viendo a usted. Y cada uno de ellos está viendo diferentes cosas en usted. Unos están viendo las cosas buenas y otros están viendo las cosas malas. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Unos están, hermanos, recibiendo la palabra de Dios con gozo y otros están luchando, hermanos, por darle lugar a esa palabra. Entonces, vamos a la escritura, hermanos, Evangelio de Juan, y aquí vamos a pedir la colaboración de los hermanos para que leamos algunos pasajes. Vamos a comenzar, ¿verdad? Aquí con la esposa del pastor, la hermana Wendy. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15, hermanos. Amén. Amén. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. ¿Cuál es la palabra clave en este versículo, hermanos? Ejemplo os he dado. Y esa debe de ser la aspiración de todo líder. Saber, hermanos, que nosotros estamos dándole un ejemplo a la iglesia para que la iglesia siga. Aleluya. O sea, cuando una iglesia comienza, cuando una iglesia es tierna, pastores, tiene la ventaja de que la gente que va llegando a la congregación, usted la puede moldear. Y la gente va a ser moldeada
de acuerdo al ejemplo que nosotros le damos. Porque nosotros no podemos exigir más del pueblo que lo que nosotros estamos rindiendo. Entonces, Aleluya. ahí es importante, como dice el Señor, ejemplo os he dado. Imagínense que, por ejemplo, yo cuando hablaba, hermanos, sobre esto ahí en la congregación, estamos hablando un poco sobre liderazgo en la iglesia, le decía a los hermanos, imagínense que el pastor proclama ayuno, y el pastor, ¿verdad?, dice a las 6 de la mañana el templo está abierto para buscar el rostro del Señor, pero el que está roncando a las 6 de la mañana es el pastor. Santo Dios. Los hermanos clamando en la iglesia, los hermanos ayunando, buscando ¿verdad?, el rostro del Señor. Y el pastor en el buffet ahí, hermano, a las 7 de la mañana echándole a todo lo que puede. Pancake sin límite, hermano. ¿Se imaginan? Eso es un mal ejemplo. Sí. Y ¿sabe qué? Hay iglesias y hay pastores que cometen ese error. Sí. Y después ellos quieren venir a exigirle a la iglesia lo que ellos no han dado. Aleluya. Hermano, el liderazgo es delicado, hermano. Sí, amén. Yo le decía a los hermanos, cuando nosotros llegamos a Carolina del Norte en el 2003, hermanos, desde esa fecha que la obra se comenzó en los ayunos, ahí estaba mi esposa, ahí estaban mis hijos pequeñitos, en el piso, hermano, pero ahí estaban, desde las 6 de la mañana, ahí estaban en la casa del Señor. Aleluya. Pero imagínense un líder, yo no los conozco a ustedes, ¿verdad? Yo no sé cómo cada uno de ustedes, ¿verdad?, trabaja en la obra. Pero imagínense que alguno de ustedes, el líder, buen predicador, le gusta dar palo, pero en el día del ayuno deja a la esposa y a los hijos durmiendo en la casa. Mal ejemplo. Aleluya. Eso es un mal ejemplo. Eso es un mal ejemplo, hermano. Porque el pueblo está viendo. Entonces, cuando usted dé el ejemplo, usted tiene todo el respaldo de Dios para hablarle a la iglesia la palabra como tiene que Aleluya. hablar. Amén. Pero cuando nosotros mismos hemos creado esos problemas, el pueblo nos va a criticar. Bendito El Dios. pueblo nos va a acribillar. Hay francotiradores en medio de la iglesia, hermano. Sí. Gente que da cabalito donde ponen el ojo, ahí ponen la bala. Y ellos saben dónde van a poner la bala. Y dicen, pero ¿qué hace el hermano predicándome sobre que me esfuerce, que busque a Dios? Y él es un irresponsable. Aleluya. El ejemplo pesa, hermano. Sí, amén. El ejemplo tiene mucho peso. Y esto yo lo recalco en los predicadores ahí en la iglesia. Porque le digo, cuando ustedes se suben al altar y predican, muchos son buenos para dar palo. Sí. Y por eso, como son buenos para dar palo, yo como pastor de la iglesia tengo toda la autoridad de exigirles Aleluya. a que den el ancho de lo que están predicando. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Sí, hermano. Mire, la gente se deja mangonear en los trabajos. O sea, hay hermanos ¿de qué países tenemos aquí, hermanos? De El Salvador, ¿verdad? El Salvador. ¿De dónde más? Honduras, Guatemala, México. México. No sé qué querrá decir mangonear en México. Pero en El Salvador, mangonear es alguien que lo hacen para allá y para acá sin ningún problema en los trabajos. O sea, casi como el mandilón, ¿verdad? Que lo manda la mujer, ¿verdad? Sí. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero, y ellos ceden. Y ellos, hermano, ¿verdad? Rinden. Ellos corresponden, aunque sea entre dientes, pero ahí van. Pero muchas veces, en la casa del Señor, ya no quiere ser así la gente. Pero, ¿cuál es la base, hermano? Muchas veces, por la cual se rechaza lo que se le exige a la congregación. Porque el líder no dio ejemplo. O sea, desde el momento que nosotros tomamos el ministerio, hay sobre nosotros, hermano, un peso grande. Amén. Y esto es lo que, imagínense, Jesús mismo está diciendo, ejemplo os he dado. Aleluya. Como yo he hecho, hacéis vosotros. Amén. Bien, Aleluya. hermano. Bendito Dios. Exigimos puntualidad de la iglesia. Los primeros puntuales debemos de ser los líderes. Aleluya. Amén. 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 ¿Verdad? Sí, amén. Nosotros allá tenemos semanas de oración. Siempre en el mes tenemos una semana de oración de lunes a viernes, hermano. Y yo le digo a los hermanos, todo líder debe de forzarse en llegar a la semana de oración. Hay gente que desaparece, hermano. Sí. Imagínense un líder que no esté toda la semana de oración y nadie sabe qué pasó. Entonces, hermano, en esto,
O sea, la responsabilidad es grande. Sí. Allá, hermano, nosotros le hemos dicho a los hermanos, cuando usted no viene al culto, usted tiene que reportarse con el pastor. Pastor no puede ir al culto. Pero no, hermano, la gente desaparece todo un mes y el pastor no sabe qué pasó del hermano. Uno piensa que se fue en el rato. Sí, uno dice, ¿será que se lo llevó Cristo? ¿Será que se murió? ¿Lo deportaron? Uno ya no sabe ni qué ha pasado, hermano. Sí. Entonces, usted tiene que repórtese, mande un mensaje, pastor, no puede ir al culto. Usted se reporta a sus labores, ¿verdad? Cuando no va a ir. Aleluya, amén. Usted tiene una responsabilidad con el pastor de la iglesia de reportarse también con el pastor, no puedo ir. Porque eso es parte de la responsabilidad mutua, hermano. Amén, Aleluya. Cuando yo salgo a predicar, los líderes de la iglesia, tal vez alguno nos está viendo por ahí, ellos saben dónde el pastor David Cruz anda. Yo no salgo nada más y desaparezco, ¿verdad? Y el pastor y los hermanos, porque no, ellos saben, hermano, el pastor está en tal estado, el pastor está allá, el pastor está predicando, el pastor anda. ¿Por qué, hermanos? Mensualmente yo les reporto a ellos, hermanos, tal fecha estoy en tal lugar, tal fecha en tal lugar, tal fecha en tal lugar. Y soy el pastor, estoy encargado del ministerio, pero yo tengo líderes a los cuales yo también me debo de sujetar. Aleluya. Entonces Jesús dice, ejemplo os he dado. ¿Cómo vamos a predicar nosotros mejor? Con el ejemplo, hermano. Amén, aleluya. Vamos a ayunar. El primero que va a estar en el ayuno, ¿quién es? El líder. El líder. No solamente el pastor, los líderes que trabajan con él. Aleluya. Amén. Yo soy Amén. líder de los diáconos. Usted tiene que estar en el ayuno. No es el pastor. Usted tiene que estar en la oración. Aleluya. Usted tiene que esforzarse, hermano. El culto comienza a tal hora. ¿Quién tiene que llegar primero, hermanos? El pastor. Sí, pero el pastor llega a las 8 de la noche y ya el devocional está terminando. Ahí solo, ¿verdad? Que le pase como me pasó a mí el año pasado, hermano. Estaba en otra hora. Aleluya. Según yo iba a llegar temprano al culto, hermano. Llegamos tarde. Pero el ejemplo es muy importante. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Si el pastor Alfonso nos lee ese verso. 1 Corintios capítulo 4. 4. Verso 6. Amén, dice. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo. En mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mira lo que Pablo está hablando, hermano. Ahora es Pablo. Pablo dice, nosotros, Apolos y su servidor, hemos sido ejemplo. Se da cuenta que la responsabilidad no es solamente del líder, del pastor, es de los que están al lado del pastor ayudándole a llevar la obra del Señor. Aleluya. Y eso Aleluya. es muy importante, hermano. Por ejemplo, nosotros, nuestra responsabilidad comienza en el hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Yo conocí un pastor, hermano, que él iba para la iglesia y la esposa iba para la disco. ¿Con qué autoridad se puede predicar? Y el hombre, oiga, el hombre puede amar mucho la obra de Dios, pero no tiene peso, hermano, la palabra que él predica. No tiene autoridad. ¿Cómo va a hablarle a los matrimonios, verdad? Que los matrimonios, hermano, busquemos a Dios. Si la esposa de él no está en el culto. Amén. Aleluya. Aleluya. Si el que está soltero, alabe a Dios y gócese, ¿verdad? Amén. Pero el que está casado, piense en la responsabilidad que hay. Aleluya. Hermano, esto es serio, hermano, porque esto es lo que muchas veces lleva al líder de la iglesia a parecer que está, como dicen, ¿verdad? Como que la llanta se ha, hermanos, trabado, como que la llanta está patinando y no puede avanzar porque no hay un ejemplo que se le está dando a la iglesia. Amén. Y ese, hermano, es lo de líder. Pablo dice, yo lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Porque ¿qué es lo que sucede, hermano? La gente muchas veces, como dice Pablo, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito,
Porque la gente luego se envanece. Cuando no se da un ejemplo, hay gente que vive, hermano, simplemente de una apariencia. Y eso lleva al hombre a envanecerse. Eso lleva al hombre a vivir, hermano, de una forma que es desagradable delante del Señor. Porque lo que proyecta él a la iglesia no es lo que él realmente vive. No es, hermano, su vida genuina como debe de ser. Y Pablo está diciéndole aquí a los hermanos de Corinto, porque Corinto era una iglesia donde la gente, hermano, oiga, allí no había necesidad. Pablo dice en los primeros capítulos, ustedes no tienen necesidad de ningún don. O sea, era una iglesia, hermano, en un aspecto tenía la bendición de que los dones espirituales, hermanos, se movían, se manifestaban, pero tenía un problema, que los hermanos vivían envanecidos por lo que ellos hacían. Y yo creo, hermano, yo firmemente creo que el liderazgo debe primero ir acompañado de humildad. Sí, amén. En la vida del hombre que lidera, hermanos, la obra del Señor. Amén. Aleluya. Por eso Pablo dice, hermano, por amor a vosotros, nosotros nos presentamos como ejemplo, para que no tengan un concepto más alto del que deben de tener. ¡Wow! El pastor mueve sillas. ¿Y por qué no? ¿Ah? El pastor pasa el vacuum, aspiradora. ¿Y por qué no? ¿Sabe por qué? Porque en muchos lugares al pastor hay que andarle en una bandejita de plata, ¿verdad? Y hay que sentarlo en una silla especial. Y hay, hermano, que, ¿verdad? Si el sol está candente, a él hay que darle un paraguas. Porque no queremos que el pastorcito se nos vaya a broncear, ¿verdad, hermanos? Y hay que darle siempre el plato más grande. Pablo dice, hermano, que ustedes no vean en nosotros cosas que no son. Para que no piensen ustedes más de lo que está escrito. Porque eso lo que va a hacer es envanecer el corazón de la iglesia. Amén. Por eso, hermano, Pablo está hablando, el gran siervo de Dios. Oiga, el hombre que fue al tercer cielo, hermano, que fue al paraíso, más bien dicho. Dice, hermano, ustedes han visto el ejemplo que hay en nosotros. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Anhela usted un liderazgo? ¿O ya tiene un liderazgo? Tómelo con responsabilidad. Porque ese privilegio que Dios le ha dado trae una responsabilidad grande y usted va a dar cuenta delante del Señor en aquel Así día. es, aleluya. Amén, aleluya. Amén. Amén. Filipenses capítulo 3 versículo 17. Mi hermano, no sé su nombre, hermano, perdón. Delmar. Delmar. Ok, hermano Delmar. Filipenses 3:17. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Léalo. De esta manera, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Oiga, nuevamente Pablo haciendo énfasis. Yo soy ejemplo, dice Pablo. Mira, hermano amado, si estos grandes, bueno, esta gente que tiene estos grandes títulos, ¿verdad? Realmente siguieran el ejemplo de la palabra, no fueran, hermanos, los sinvergüenzas que son. Sí. Los altaneros, los orgullosos, hermano. Hace en estos días, hermanos, surgía un video de un tal llamado apóstol por ahí, que se pone un saco todo roto, con las bolsas de afuera, ¿verdad? Todo cortado, y dice, los voy a bendecir, dice, los voy a bendecir. O sea, haciendo una burla, hermano, de los siervos de Dios. Yo le decía a mi esposa, hermano, son cosas que a uno lo encienden. Si esta gente, hermano, siguiera el ejemplo de estos hombres de la Biblia, no fueran los altaneros que son, hermano. No fueran los orgullosos que son. Amén. Gente llena de soberbia, llena, hermano, llena de altanería, enfermiza y hasta diabólica, hermano. Sí, amén. Porque eso es. Pablo dice, sean imitadores de mí. Vean cómo yo me conduzco. Vean mi caminar. ¿Para qué? Dice, porque ustedes tienen ejemplo en nosotros. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Amén, aleluya. ¿Se da cuenta? El ser líder tiene una responsabilidad. Debemos de ser ejemplos a la grey. Amén. O sea que cuando algo se va a hacer, hermano, y el primero que tiene que estar en fila es el pastor, es el líder. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Al menos, ¿verdad?
Si dice, hermano, vamos a cambiar la cablería eléctrica, ahí pues no se meta si no sabe qué hacer con eso. No voy a terminar electrocutado, ¿no? Sino que deje que los que saben lo hagan. Pero en cuestiones espirituales, nosotros debemos ir al frente, hermano. Aleluya. Pero imagínense que el pastor es el que está ahí encuevado. ¿Ah? Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a evangelizar a la calle. Pero el pastor tiene miedo de ir a la calle. Vayan, hermano. Yo voy a estar orando por ustedes en el altar del Señor. No, hermano. El que tiene que ir al frente es el pastor. Aleluya. Y mire, cuando una hora comienza, hermano, no hay otra alternativa. No lo hay. No lo hay. Ahora, según el ministerio va creciendo, muchas veces lo que es el trabajo del pastor también va cambiando, se va modificando, porque la responsabilidad crece en todas las áreas. Pero, hermanos, siempre, en la mayoría de los casos, el pastor debe ser el que está al frente. El pastor debe de ser, hermano. Porque si no, recuérdese, nosotros vamos a moldear a la gente con nuestro ejemplo. No solamente con la palabra, sino con nuestro ejemplo. Aleluya. Amén. Si nosotros somos amantes de la palabra y el pueblo ve eso en nosotros, eso es lo que nosotros vamos a ir proyectando. Y vamos a ir moldeando, hermano, aquella gente que va siguiendo. Y el que viene detrás de usted, hermano, va a querer seguir sus pisadas. Siempre en toda iglesia van a haber, hermano, personas que van a estar al lado del pastor. Amén. Siempre. Van a haber personas, hermano, que usted dice, hermano, vamos a hacer tal cosa. Ahí están presentes. A la hora que usted dijo, ahí están. Aleluya. Sí. Amén. Hermano, vamos a ir a evangelismo. A la hora que usted dijo, ahí están. Bendito Dios. Porque Amén, hay gente, hermano, aleluya. que Dios las trae a las congregaciones para que sean de ayuda para nosotros. Aleluya. Porque solo no podemos llevar la ley del Señor. Señor, No, hermano. aleluya. No se puede. Nosotros estamos ahora mismo comenzando un campo blanco allá en otro pueblo a 1 hora de camino. Y los hermanos ya saben, a las 6 de la tarde salimos del parqueo de la iglesia, 1 hora de camino donde se está abriendo ese campo blanco. Y ahí hay siempre un par de hermanos. Hay unos que son fieles, hay otros que por el trabajo no se los permite. Pero hermanos, siempre van a haber un par de hermanos fieles que no va a haber pretexto, no va a haber excusa para estar ahí y ayudar al pastor. Aleluya. Amén, Amén. aleluya. Bendito Ahora, Dios. hay otros que van a buscar cuanta excusa puedan, Sí. aunque tengan el tiempo para hacerlo. ¿Y sabe qué? Es triste porque hay gente que pudiera ser tremenda bendición para la obra, pero no lo son. ¿Por qué? Aleluya. Porque nunca estuvieron dispuestos a seguir el ejemplo. Bendito Dios. Aleluya. Amén, Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces Jesús habla de un ejemplo, Pablo está hablando de un ejemplo, pero vamos a ver también una iglesia que ha sido ejemplo. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, si mi esposa lo lee. Primera Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aleluya. Si el líder tiene que ser ejemplo, el miembro tiene que ser ejemplo, la iglesia tiene la responsabilidad de ser ejemplo. Amén. Pablo le está hablando aquí a un hermano de las primeras iglesias que se establecieron en su ministerio. Y dice, ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia. Hermano, nosotros como pastores debemos, hermano, de martillar con la palabra eso a la congregación. Porque recuérdese, cuando la iglesia habla, no solamente habla, cuando el mundo, habla, no solamente habla del pastor, habla de la iglesia. Si en la iglesia hay gente viviendo desordenadamente, el mundo no dice fulano, el mundo dice la iglesia, asamblea de Sion, ¿verdad? Monte de Sion. La iglesia Monte de Sion, allí son así. La gente no dice fulano es así, dice la iglesia. Sí, a todos los fieles. Ellos involucran a todos. Ellos atacan a toda la iglesia sin misericordia. Y Aleluya. por eso es que nosotros como líderes debemos y tenemos la autoridad de parte de Dios para exigirle a la iglesia hacer ejemplo al mundo. Aleluya. Amén. Hay gente que no va a soportar, hay gente que no va a tolerar, hermano. Y mejor se van a ir. Sí. Pero es mejor que se vayan
en lugar de que estén siendo de tropiezo a los que quieren entrar. Amén, Y no aleluya. entran por el mal ejemplo que le dan. Santo Dios. Porque Amén, esto no es una aleluya. competencia, hermano, de tener, ¿verdad? Mira. Yo quiero tener 200 almas. No, hermano. ¿De qué sirve tener 200 y 190 le están dando mal testimonio? Sí. Pastor, pero nosotros no podemos echar las almas. Es que nosotros no las vamos a echar. Ellos se van a sentir incómodos con la palabra y mejor me voy a otra iglesia. Mi Aleluya. hermana quiere andar ahí en pantalones calientes. No, aquí no me van a dejar. Me voy a la iglesia donde me dejan. Ujú. Aleluya. Santo Amén, Dios, aleluya. aleluya. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Pablo dice, ustedes han sido ejemplo. La iglesia ha sido ejemplo a todos los de Macedonia. Toda esa región, hermano. De Macedonia estaba viendo en Tesalónica un ejemplo de lo que era, oiga, realmente haberse encontrado con Cristo. Amén, aleluya. Aleluya. No está fácil, ¿verdad, hermano? No. Y cualquiera diría, pastor, un hermano me decía, de donde estuvimos nosotros ministrando, y no, algunos hermanos dicen que, o sea, usted se mira muy calmadito, pero a la hora que va a predicar la palabra está fuerte. Le dije, es que es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios no la podemos tomar con liviandad. Usted sabe, abajo cuando terminé de predicar, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pero a la hora de dar la palabra, mi compromiso es con la palabra del Señor. Amén, aleluya. Mi deber es con la palabra. Amén. Su deber es con la palabra. Amén. Que la gente, hermano, aprenda a ver eso en nosotros. Entonces Pablo le dice a los hermanos, ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia. El ejemplo que la iglesia da, hermanos, y se refleja allá afuera, tendrá mucho que decir, especialmente en un pueblo pequeño, Sí. donde todo el mundo, ¿verdad? Como me decía el Conoce. pastor con el que hablaba yo ayer, me dice, pueblo chico, infierno grande. Me dice. Todo el mundo se da cuenta de las patanadas que se hacen, hermano, dentro de las iglesias. Sí, amén. Que fulano se llevó la mujer de Mengano, que la mujer del pastor se fue con el diácono, que el diácono se llevó la mujer del guitarrista, del músico, del cantante. Y el pueblo, hermano, se da cuenta de todo eso. Sí, así Todos es. saben. ¿Usted qué ejemplo cree usted que es eso para el que está perdido? No dice, allí no voy, me van a quitar mi mujer. Así es. ¿Ah? Sí. Peligroso. Mira, hay pastores, hermanos, que han dejado a la esposa y se han llevado una niña hasta menores de edad. Santo Dios. Entonces los padres de familia tienen miedo y dicen, no, yo, ¿cómo voy a llevar a mi hija ahí? Esos pícaros que hay ahí al frente de las iglesias, Amén, como aleluya. los violadores católicos que hay, hermano. Sí. ¿Usted cree que yo llevaría a mis hijos a una iglesia católica y los voy a dejar ahí? No, hombre, hermano, con tanto perverso. No se puede. Entonces, por eso, hermano, el ejemplo de la iglesia es muy importante, hermanos. Amén. El Amén, ejemplo que aleluya. nosotros damos. ¿Cuántos somos? Yo le hablaba a los hermanos el otro día que en lo que es, hermano, el mundo de los negocios, hay un examen que hacen en los negocios, en las compañías. Y ese examen, hermano, está en cuatro iniciales. El nombre es FODA, F-O-D-A en español. Entonces, eso la F habla de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que la iglesia? O sea, son cosas que nosotros debemos de estudiarlas, ¿verdad? A cada congregación. ¿Cuáles son las fortalezas que nosotros como iglesia tenemos? La iglesia que dirige el pastor Roberto, la iglesia que dirige nuestro hermano pastor allá, la iglesia que dirige nuestro pastor acá. ¿Cuáles son las fortalezas como iglesia que nosotros tenemos? Bueno, somos una iglesia de oración, somos una iglesia, ¿verdad? De ayuno. Son fortalezas, hermano. Sí. Somos una iglesia que tenemos, ¿verdad? Un cuadro de estudio bíblico sistemático que ayuda a lo que sería la formación doctrinal de los miembros. Son fortalezas. La O, ¿qué representa? Oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que la iglesia tiene? Aquí tenemos colonias, bueno, yo no sé en qué zona están los latinos, perdón, pero usted dice, bueno, la oportunidad es que el pueblo es pequeño. Y como el pueblo es pequeño, sabemos dónde están las comunidades de latinos y podemos ir y llevarles la palabra. Son oportunidades, hermano. Aleluya. No sé cuán grande es el pueblo de Washington, si es como este de acá o más pequeño. ¿Cómo es el caso? Entonces, se sabe, ustedes saben dónde están, ¿verdad? La concentración de latinos. O sea, son oportunidades que ahora se dan para nosotros decir, vamos a llevarle el evangelio.
Pero luego viene la D. Y viene la A. La D, ¿qué es? Debilidades. ¿Cuáles son las debilidades de cada iglesia? Inconstancia en los miembros. Yo pensé que anoche iban a dejar solo el pastor allá, los hermanos. Sí, hermano. Pensé que lo iban a dejar solo. Los hermanos locales. Gloria a Dios que el pastor Roberto, ¿verdad?, estaba ahí con su familia, hermano. Y al menos los músicos siquiera llegaron para alabar a Dios. Imagínense que están los instrumentos y los músicos no llegan. Debilidades. ¿Cuáles son las debilidades de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que nosotros sabemos, hermano? Las debilidades que hay dentro del pueblo del Señor. No les gusta orar a algunos. El culto de oración no aparece, los hermanos. No les gusta el ayuno. Muy aburrido la oración, el ayuno. ¡Ay, Dios mío! Tortura. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Y qué voy a hacer todo el día? Dicen los hermanos. No voy a abrir la red. Sí. Son debilidades, hermanos, que muchas iglesias tienen. Falta de ayuno, Sí, de oración. de la palabra. No les gusta, hay gente que no le gusta el estudio bíblico. No dice, pastor, a mí no me gusta el estudio porque es muy aburrido, pastor. Pero ¿por qué será que se le vuelve aburrido a algún hermano? Problema. Ahí está el problema, ¿verdad? Sí. Es que no me gusta el estudio ni a la escuela secular, no. Pero hermano, yo creo que el Espíritu Santo despierta en nosotros un interés por la palabra. Amén, Aleluya. aleluya. El Espíritu Santo, hermano, despierta en nosotros esa hambre, esa sed, Sí, el Señor. querer conocer cada día más del Señor. Aleluya, Amén. amén. Es un análisis que la iglesia debe de hacerse. ¿Cuáles son las debilidades que nosotros tenemos? Miembros que no diezman. ¿Cómo vamos a sacar esto hacia adelante? Bueno, que lo pague el pastor, pues si él es el pastor. No, hermano. Son áreas que nosotros necesitamos estudiarlas detenidamente con la congregación Aleluya. para concientizar a la iglesia de la condición real del pueblo de Dios, hermano. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Y la A, ¿qué es la A? Amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos alrededor nuestro? El liberalismo. Sí. Cristianos liberales, hermano. Paganismo. La mundanalidad. El paganismo metiéndose dentro de las iglesias. La falsa secta, las falsas doctrinas. ¿Sabe usted lo difícil que es arrancar un testigo de Jehová para que venga a una iglesia evangélica? Y lo fácil que es arrancar un evangélico y llevárselo a los testigos de Jehová. ¿Se da cuenta usted de eso, hermano? Sí. Raras veces se convierte un testigo de Jehová. Raro. ¿Pero sabe por qué? Porque esa gente la adoctrina. Se meten en eso. Lo adoctrinan, le meten esto, hermano, hasta en los huesos. Ellos, la gente, según dicen los testigos de Jehová, estudian su manual 2 horas diarias. 2 horas diarias, hermano. Y el cristiano agarra Y la los Biblia. creyentes, Agarra la Biblia y se duerme. cuando llegan a la iglesia, ¿verdad? Dicen, hermano, vamos a leer en el evangelio No saben. de San Carilampio, y el hermano buscando. Hermano, ¿cuál dijo? Sí, San Carilampio, búsquelo, por ahí está. No está. Porque hay gente que no quiere ser doctrinada, hermanos. Hay gente que no ama la palabra. Y esa falta de amor por la palabra ha creado en ellos una amenaza de la falsa doctrina. Se vuelven susceptibles, sensibles a las falsas doctrinas. Aleluya. Cualquier doctrina. Cualquier cosa, hermano. Aparece alguien diciéndole, nosotros cuando comenzamos la obra, hermano, en Nueva York, en el 94, hermano, en el 95, Dios nos proveyó un lugarcito, lo agarramos, y comenzamos, ¿verdad?, a trabajar, evangelizar en las estaciones de los buses. Y una de las familias que llegó, un día se fue a visitar otra iglesia, sin permiso, hermanos, porque ese es otro problema que hay, hermano, en las congregaciones, ¿verdad? Se van, hermano, donde escuchan que llega el profeta, que llega el artista, que llega el famoso. Ahí van corriendo los hermanos. Y no importa que la doctrina que anden sea más chueca que el diablo, hermano. Pues el hermano se fue, se va para allá. Y cuando regresa, me dice, pastor, nosotros tenemos que caminar para atrás cuando vamos a salir de la iglesia. Yo le digo, ¿cómo así, hermano? Es que no le podemos dar la espalda al altar porque le estamos dando la espalda a Dios, me dijo. ¿Y dónde escuchó usted eso?
Allá en la iglesia que estuve, ¿usted quiere caminar para atrás? Le digo, sí, pastor. Pues váyase para la iglesia allá, camine para atrás allá. Porque hermano, mire, las herejías son un veneno. Sí. La herejía, la falsa doctrina es como un cáncer. Si nosotros no lo arrancamos de raíz o no lo atacamos de frente, hermano, comienza a contaminar. Aleluya. Y ahora no es solamente él caminando para atrás, ya hay 3 hermanos caminando para atrás. El cangrejo. Sí. No, el cangrejo al menos camina para el lado, ¿verdad? Pero eso van para atrás, hermano. Aleluya. Santo Dios. Yo le digo al hermano, ¿usted quiere caminar para atrás, hermano? Sí, hermano. Me dice, hay que caminar para atrás porque no le podemos dar la espalda al altar. Pues váyase a la iglesia donde camina para atrás. ¿Sabe cómo terminó el hermanito? Descarriado, hermano. Descarriado totalmente. ¿Por qué? Se fue a la iglesia que quería caminar para atrás. Y se quedó caminando. Se pasó, yo creo, hermano. Se pasó de la puerta y siguió para la puerta del mundo caminando para atrás al mundo. Volvió al viejo hombre. Sí. Terrible, hermano. Terrible. Entonces, esto, hermano, es importante. Pablo dice de Tesalónica, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que hay? Venga, aleluya. Vamos a otra lectura bíblica, siempre hablando, hermanos, sobre este aspecto del ejemplo, la responsabilidad de los líderes. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Amén. Nuestro hermano. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Le está diciendo Pablo al pastor Timoteo, sé ejemplo. Muchas veces el problema que se nos da, hermano, nosotros como líderes es de que a veces somos muy suaves. Hay otros que se pasan, ¿verdad? Son demasiado duros, hermano. Pero hay otros demasiado suaves. Pablo dice aquí a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. No está fácil, ¿no? No. Amén, aleluya. Hermano, ser ejemplo de los creyentes. Y él le da una lista breve aquí. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Ese es, hermano, esa es la carga que nosotros tenemos. Aleluya. Palabra. ¿Cómo vamos a hacer ejemplo? Si así, así. Y si no, no, hermano. Sí. Amén. Hay hermanos que dicen, no, el pastor, yo no le creo, dice, porque en cuanto está como la chimoltrufia, en cuanto dice una cosa, dice otra. Y dice que sí primero y después dice que no. Y se compromete conmigo y después me dice que se le olvidó. No, hermano. O sea, ser líder es terrible. Es serio. Amén. Amén, aleluya. Y Pablo le dice aquí a los pastores, seamos ejemplo de los creyentes. Palabra, hermano. Yo le digo a los hermanos, si yo puedo hacerle un favor, le digo sí, y si no puedo de un solo, le digo no. Amén. Yo no puedo, hermano. A mí no me gusta comprometerme y después no cumplir. Y aunque van a haber casos, ¿verdad?, excepciones en los cuales usted con todo su corazón dijo sí, y a veces por causa de fuerza mayor usted no pudo, pero no es todo el tiempo, hermano. Nosotros debemos de ser hombres de palabra. Amén. Dijimos sí, es sí. A tal hora, a tal hora. Hermano, debemos de romper ese patrón que hay, mal hábito en los latinos. Anunciamos a una hora y comenzamos a otra hora. A las 8 estoy ahí, hermano. A las 9 va llegando el hermano. Y el hermano dice, hermano, lo estoy esperando aquí. ¿A qué hora llego? A tal hora llego, hermano. No. No parece. Espera y espera el hermano. Se echó la siesta y el hermano no llegó. No, hermano. Y ese es un mal de los latinos. Sí. Hora de salvadoreños, hermano. No, ¿qué hora de salvadoreño? Ni que nada, hermano. No, hermano, debemos de ser puntuales. Aleluya. Usted sabe que el americano es lo que tiene. Sí. El americano le dijo una hora y ellos no esperan más. Así es. No. A tal hora es como los buses, es como el avión, ¿verdad, hermano?
Sí. Oh, no, es que no ha llegado el pastor, hermano, no se puede ir el avión. No, el avión se va. Al avión no le importa si llegó usted o no llegó. Aleluya. Ellos se van. Amén. Amén, aleluya. Debemos de ser ejemplo en palabra, en conducta. ¿Cómo es nuestra conducta, hermano? Nuestra conducta debe de ser ejemplar. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Debe de ser, hermano, una conducta sana. En nuestros países, hermano, no se acostumbra eso del beso, ¿verdad? No. Yo creo, hermano, que los únicos, algunos países suramericanos donde los hermanos se besan los cachetes. Pero las hermanas le besan los cachetes a las hermanas y a los hermanos. Pero nosotros, en nuestra cultura, eso no se da. No. Y ahí uno debe de cuidarse, hermano. La conducta debe de ser una conducta sana. Amén. Yo le decía, nosotros hemos viajado a Argentina, hermano. Y allá como hasta los hermanos se besan los cachetes. ¿Verdad? Cuando le van a dar a usted, por ejemplo, el pastor Alfonso va a predicar y el pastor que está ahí viene y le besa los cachetes al pastor Alfonso y ya lo pasa. Pero eso no se da acá. Y aún uno que, hermano, debe de ser muy cuidadoso cuando uno visita países que tienen esa cultura. Sí. Para que nuestra conducta sea ejemplo a la grey del Señor. Amén. Amén, aleluya. En amor. Ejemplos en amor. Sí, que seamos genuinos, hermano. Sí. Que amemos de verdad. Oigan, nosotros como pastores no vamos a descartar, hermano, de que en toda iglesia van a haber Judas. Sí. Sea la iglesia pequeña, sea la iglesia numerosa, van a haber Judas, hermano. Pero nuestro amor debe de ser genuino para con todos. Amén, aleluya. Aunque sea Judas, pastor, aunque sea Judas. Por ejemplo, uno como pastor sabe que los primeros que lo critican, ¿quiénes son, hermanos pastores? Los primeros que lo critican a usted. Los de la iglesia. Los de la iglesia. Los líderes. Los de adentro. A veces los mismos líderes. Sí. La crítica de afuera, eso, hermano, por ejemplo, usted sabe que eso, yo le digo a los hermanos, a mí no me hace perder el sueño ni el hambre que usted me critique. Pero daña la obra de Dios. Daña la obra del Señor. Entonces, el pueblo muchas veces, hermanos, no ha aprendido. Hay cosas que no le gustan del líder, pero no se las dice a él, se las dice a todo el mundo, menos al líder. Aleluya. Y Pablo le dice al pastor, sé ejemplo. Timoteo, tú eres el que está al frente. Pastores, ustedes son los que están al frente. Sé ejemplo en amor, en espíritu. Que no sea un espíritu enfermizo, hermano. Amén. Que seamos hombres llenos, hermano, ¿verdad? Pero llenos, pero del Espíritu Santo. La gracia de Dios. De la gracia de Dios. Amén, aleluya. Que nuestros corazones no se enfermen. Yo no tengo miedo a orar. Y hermano, yo cuando oro le digo al Señor, guarda mi corazón de la envidia, del orgullo, de la altivez, de los caprichos, de la altanería. Porque son cosas que dañan el espíritu del líder. Muchas veces hay líderes con espíritus enfermos, hermano, de altivez. Usted los ha visto. Gente, hermano, que quieren entrar por una puerta especial y ahí mismo quieren salir, no quieren saludar a nadie, no quieren, hermano, porque ellos se sienten, tienen el espíritu enfermo. Y Pablo le dice al pastor Timoteo, sé ejemplo. La palabra clave de este estudio es ejemplo. Aleluya. Ser ejemplo es la palabra clave de este estudio. Y a hermano. Dios, aleluya. Y cuando el pueblo mire cada día más en nosotros eso, el pueblo, hermanos, Dios va a usar nuestro ejemplo para ministrar a otros. Sí, amén. Mi pastor es un hombre forzado. Mi pastora es una mujer sumisa. Aleluya. Bendito Dios. Pero la pastora no se quiere someter. Rebelde. Alabado sea Jehová. No dice, pero si la pastora parece que ella manda al pastor. Aleluya. Santo Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Amén. Ay, Señor. Ejemplo, hermano.
ejemplo. Amén. Amén, aleluya. En fe, hermano, una fe firme. El líder no puede ser fluctuante. Hermano, todo eso que nosotros experimentamos muchas veces lo proyectamos a la iglesia. ¿Ah? Un líder cobarde, ¿qué es lo que va a transmitir a la congregación? Cobardía. Sí, hermano, no, nosotros debemos ser, aunque nos cueste lo que nos vaya a costar. Sí. Pero si Dios nos metió a esto, Él nos va a sacar hacia adelante. Amén, aleluya. Y de eso nosotros, eso es lo que la iglesia debe de ver en nosotros. Una fe sólida, una fe firme, hermano. En que el pueblo vea que nuestra confianza está plenamente puesta en Dios. Aleluya, amén. Pero hoy decimos, ay hermano, mire, yo no sé, hermano, ¿por qué mejor no cancelamos un culto, hermano? Porque de todas maneras ustedes no quieren venir. No, hermano, Dios tenga misericordia, hermano. No. ¿Cuántos cultos tenemos a la semana? Tantos cultos. Y esos cultos se dan con 1, con 2, con 10, con 20. El culto se va a llevar a cabo porque es para Dios. Aleluya, amén. Amén. La fe debe de ser firme, hermanos. Amén. Amén. Que nosotros no proyectemos temor a la congregación. No. Que seamos, hermanos, firmes en ese aspecto. Una fe sólida. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Una fe sólida. Aleluya. Nosotros hace 3 años, hermano, exactamente 3 años y un mes, nos mataron a un pastor en Honduras. Y en esos días, bueno, yo viajé el siguiente día que lo mataron y pasaron varias cosas, hermano. Y unos hermanos me decían, pastor, no vaya. Una hermana me dice, pastor, yo tengo que darle esta palabra del Señor. No vaya a Honduras, pastor. No vaya a Honduras. Yo, pero ¿y si yo me quedo aquí encuevado, qué voy a hacer? ¿Qué hace uno, hermano? Usted sabe que la presencia del pastor muchas veces, aunque no diga mucho, aunque no hable mucho, el simple hecho de estar ahí donde tiene que estar, hermano, oiga, es como un aliciente para el pueblo de Dios. Aleluya. Cuenta. Amén. No vaya, pastor, no sube ahí arriba. Pero no, hermano, ¿cómo nos vamos a quedar nosotros acá y los hermanitos allá? ¿Ah? Ellos allá están corriendo peligro todos los días. Si yo voy a correr peligro 2, 3 días quizás que vamos a visitarlos, no, agarramos un par de hermanos y nos fuimos, hermano, a la montaña en Honduras. Nos fuimos y bajamos sin ninguna novedad. Aleluya. ¿Sabe cómo quedó el pueblo allá? Fortalecido. Bendito Dios, aleluya. Wow, los hermanos se arriesgaron a venir hasta acá. Y no es, hermano, simplemente por el hecho de arriesgarse, ¿verdad? Para alimentar nuestro egocentrismo. No. Sino porque es lo que la palabra de Dios nos manda. Ser ejemplos en fe. Vamos para adelante. Amén. ¿Sabe que nosotros comenzamos las misiones en el 2010, hermano? Y había dentro de la iglesia algunos hermanos que se oponían a la obra misionera. Nosotros con mi esposa lloramos, hermano. Lloramos, pero dijimos, esto vamos para adelante. Y esto Dios nos habló porque Dios nos dijo, van a ir a establecer obras en Honduras, van a comenzar la obra misionera, la van a comenzar en Honduras, y así fue en el 2010. Y hermanos, sufrimos, lloramos, derramamos lágrimas. ¿Y qué siguió cuando 2 que 3 me dicen, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué vamos a gastar el dinero en Honduras? ¿Qué si hubiera dicho? Es verdad, hermanos. Es verdad, no. ¿Cómo vamos a gastar el dinerito que tanto que nos cuesta aquí en los Estados Unidos a nosotros? No, nos mantuvimos firmes. Mire cómo está la obra misionera hoy en día, hermano. Bendecida. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Por una firmeza, una fe firme. Amén. ¿Y en qué más le dice Pablo al pastor Timoteo ese ejemplo? En pureza. Ese, hermano, eso se está perdiendo en nuestra iglesia actual. ¿Cuánto pastor está cayendo con los mismos miembros de la congregación? Sí. ¿Ah? ¿Cuánto pastor, hermano, le gusta tener reuniones a solas con hermanas? Aleluya. Sí. ¿Ah? En la oficina, hermanita, a las 8 de la noche le espero. A las 8 de la noche ya no hay nadie. ¿Para qué la está esperando? Pero eso de visitar mujeres solas, hermano, en el hogar, al menos que se esté muriendo la hermana y esté a punto de dar el último estirón, ¿verdad? Pues hay que correr y hay que ir a orar por ella, aunque sea una oración médica. Pero eso de andar visitando a mujeres solas, hermano, en el hogar, eso es un riesgo. Y Pablo le está diciendo al joven Timoteo, sé ejemplo en pureza. ¿Ah? Consérvate puro. Amén.
Hermano, en estos tiempos actuales donde el divorcio está metido dentro de la iglesia evangélica como en el mundo, hermano, encontrar pastores que tienen la misma esposa, que es la primera con la que, digamos, con la que se casaron en el Señor, se está haciendo cada vez más raro en las iglesias evangélicas. Sí, amén. ¿Cuántos pastores recasados hay, hermano? ¿Cuántos pastores dejando a la mujer por buscarse una jovencita que parece la nieta de ellos? Y Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Pero hay otro ejemplo que Pablo le pide a los hermanos. Vamos a Tito, Pastor Roberto, Tito capítulo 2, versículo 7. Amén. Amén. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Aleluya. Oiga, palabra clave, dijimos cuál es, hermano, este estudio. Ejemplo. Y Pablo le dice al pastor Tito, Tito había ido a pastorear la peor iglesia del mundo, hermanos. Yo creo que ninguno de ustedes quiere ir ahí. Los hermanos eran buchincheros, los cretenses, decía allá uno, malas bestias. O sea, no era una iglesia fácil. Era una iglesia, hermano, de gente altanera, pleitista. Y le está diciendo Pablo a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Amén. Como ejemplo de buenas obras. Lea usted la carta a Tito y se va a dar cuenta de la condición de la iglesia de Creta. Era terrible, hermano, esa iglesia. Malas bestias, oigan, unas expresiones que le da de la iglesia de Creta. Porque los hermanos eran, hermanos, borrachones. Tremendo. Y Pablo, imagínense lo que le está exigiendo. No le está dando opción. Le está dando una orden. Hermana, mueve esa silla al otro lado, por favor. Vaya, dice. ¿Y qué se cree? ¿Y desde cuándo me manda? Vaya. Que mande a su mujer, dice. Pero una hermana por allá dice que no se ha casado porque nadie la puede domar, dice. Uno dice, Dios mío, ¿qué clase de carácter tendrá que nadie la puede domar? Aleluya. Presentándote tú en ejemplo, en todo como ejemplo de buenas obras. En enseñanza muestra integridad. ¿A quién debemos de ser fieles, hermanos? Lo que enseñamos la palabra. A Dios. A Dios. A la palabra. Hay cosas que yo sé, hermano, que quizás van a dañar al pueblo o van a incomodar. ¿Por qué las voy a esquivar? ¿Por qué las voy a dejar a un lado? No, no, no. Debemos de ser íntegros, hermano, a la palabra, en la enseñanza. Hermano, yo estaba predicando en una iglesia y lo que había allá era pues un montón, ¿verdad?, de hermanas ahí medias con aritos, algunas con cadenas, hermano, descejadas y todo eso. ¿Y usted cree que yo me iba a guardar eso? No, yo le solté el bombazo. Sí, porque mi deber es ser fiel a la enseñanza. Aleluya. Y yo le decía, porque era un punto, hermano, en el cual nosotros debemos de cuidar el altar. Pero la hermana pasa al altar toda deshojada, toda pintada, con aritos, cadenas, pulseras. Y se quedó así, mire, un silencio. Sepulcral. Casi como acá. Amén, aleluya. Pero sabe, hermano, la palabra tiene efecto. Amén. Y en la noche fue eso, en la noche una hermana se acerca y nos enseña, dice, mire, pastor, dice, es que la palabra, tiene razón la palabra, dice. Yo me quité los aritos. Una hermana. Sí. Yo estaba predicando en Honduras, hermano, y el templo que tenemos es un poquito grandecito, y estaba hablando yo acerca de los deseos mundanos que hay, de lo que habla Pablo a Tito, ¿verdad? y entramos a hablar un poco acerca de la santidad externa, hermanos. Y usted sabe que hablar de la santidad externa en la iglesia, primero que todo es un lugar que no se abre en muchos lugares.
Y en otro dice, no, yo no toco eso porque se me va el que más diezma. Pues yo no tengo temor, hermanos, gracias al Señor, ¿verdad? Y me metí al punto. Y una hermana me dice, pastor, y se tocaba así las orejas. Y estos chiquititos también hay que quitárselos. Yo le grito desde el altar, sí, también tiene que quitárselos. Y ¿sabe qué me decía esta hermana? ¿Sabe por qué no me los quitaba? Porque estos aritos me los regaló una persona que se estaba muriendo. Y ella había hecho como un pacto con esta persona de nunca quitárselos. Pero en aquel día, hermano, la hermana fue sensible. Y se dejó, hermano, ¿verdad? Tocar. Y se los quitó. Amén. Porque no es agradar a uno, hermano, es a Dios. Amén, aleluya. Por eso, hermano, es importante la integridad, hermanos, en la enseñanza. Usted sabe que hay hermanos en la iglesia que no diezman. Pues hay que darle al diezmo. Sí. Hay que darle la enseñanza del diezmo. Pero es que se me va a molestar el hermano y toda manera. ¿Y qué está haciendo en la iglesia? Pues. Está perdido. ¿Ah? No. Debemos de martillar. Que los demás predicadores que se están levantando digan, mi pastor no tiene temor a hablar la palabra como es. Y es fiel. En la iglesia teníamos un hermano que él quería ser predicador. Y siempre él se ríe cuando escucha las enseñanzas. ¿Verdad? Y hoy sí él está predicando, hermano. En esa época él comenzó a agarrar la clase de predicadores, ¿verdad? Y estaba tierno en la iglesia, tenía un par de meses, aún no lo habíamos recibido como miembro. Pero él me dice, pastor, yo quiero agarrar la clase de predicadores que nosotros estábamos dando. Está bien, hermano, véngase. Pero yo lo observaba, siempre que se iba a cortar el pelo venía bien recortadito y bien limpiecito de la ceja. Y la esposa ya le venía diciendo, mira fulano, el pastor un día de estos te va a llamar. El pastor un día de estos te va a llamar. Y un día de eso, ¿verdad? Llegó bien recortadito y bien limpiecito, hermano. Y yo dije, hoy es el momento. Lo vinculo. Y al final del culto le digo yo, hermano fulano, venga, quiero hablar con usted. Le digo yo, venga, aquí sentémonos en el altar. Nos sentamos, le eché el brazo. Y le digo, ¿usted quiere ser un siervo de Dios? Sí, pastor. ¿Quiere predicar la palabra? Sí, pastor, me dijo. Pues ¿sabe qué? Pare de andarse sacando las cejas. Mire qué silencio. Pare de andarse sacando las cejas, hermano. Le dije. Y mire, hermano, que el hombre cambió. Él se ríe, tal vez por ahí no está viendo. Él se ríe siempre que escucha y dice, ese soy yo. Dice. Pero hoy, hermano, es un instrumento en las manos de Dios. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque fuimos fieles, hermano, íntegros a la enseñanza. Yo sabía que le iba a incomodar a mi hermano, pero él tenía dos opciones: o cambiaba, o yo lo dejaba en la banca, que siguiera en la banca calentándola. Sí, bueno, pues sí, si quiere seguir raspando, ráspeselas todas, tatúeselas si quiere, ponga así un tatuaje allí, cuando le salen una arriba así y otra abajo. Pero nuestro deber es ser ejemplo en la integridad con la cual enseñamos la palabra. Y Pablo le está diciendo a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza muestra integridad, pero también muestra seriedad. Y esa seriedad no es que Pablo está diciendo tenemos que enseñar la palabra así, hermano, como que estamos bravos, ¿verdad? Usted, arréglese. No, está hablando de firmeza, hermano, en la enseñanza. Amén. Amén. Aleluya. Está hablando de que tomemos la palabra de Dios con determinación. Uno de los problemas que se da, hermano, en esto de la enseñanza es que muchas veces hay temas que se tocan, hermano, una vez al año. No, oiga, hermano, los seres humanos no conocemos límite. Desde chiquito, ¿se ha fijado usted que el papá le dice no toques? ¿Y qué es lo que el niño va a hacer, hermano? A tocar. A tocar. Y llegamos a viejo y seguimos iguales. Y por eso es que es importante estarle recordando a la iglesia lo que la palabra del Señor dice. Aleluya, amén. Muy importante. Entonces, la seriedad, Aleluya. debemos de ser serios, hermano, en la enseñanza que nosotros damos. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 3. La hermana de blusa azul. Aleluya. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Te adoramos, Jesús.
Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, 6, dijo. Capítulo 5, versículo 3. 3, perdón. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aleluya. Amén. Oiga, la exhortación a los pastores. Muchas veces, hermano, y no es que nosotros no podemos, como dije anteriormente, ni ser de este extremo ni del otro extremo. No podemos ser, hermano, dictadores, pero tampoco podemos ser unos blandengues. Nosotros tenemos que ser firmes, conocer, hermano, cuál es la línea que debemos de seguir. Pedro le dice aquí a los pastores, no como teniendo señorío. O sea, hermano, como que, ¿cómo decirle? Como que si estuviésemos en una dictadura. Pero debe de haber un orden en la casa del Señor. Amén. Porque si no hay carácter de parte del líder, la iglesia se vuelve un relajo. Sí. Yo estaba enseñando sobre la voluntad de Dios para los padres. Le decía a los hermanos, uno de los puntos de enseñanza, que la instrucción de los niños comienza en el hogar, no en la iglesia. Los niños, los padres de familia le traen el carro, le traen la muñeca, le traen la tableta, le traen cuántos juguetes, dulces, libros de colorear al culto a la iglesia. Y eso es un desorden. Sí. Pero usted sabe que cuando se toca eso en las congregaciones, uy, hermano, Deja de diezmar todos. ¿sí? La gente se molesta. Sí. No voy, me voy a otra iglesia. Pues ¿qué le puede decir uno? Bye bye, que le vaya bien. Porque cuando éramos católicos, Sí. oh hermano, ¿cómo éramos cuando éramos católicos? Yo iba a la iglesia católica, ahí hermano, un silencio sepulcral que había en esas misas. Muy reverente. Los niños, ¿verdad? Cuando el niño iba a llorar, el cura le decía del altar, señora, saque ese niño allá afuera. Y la señora ya iba a sacar al niño y regresaba tranquilita. Hoy no, hermano. Le desbarata la banca, se la quiebra, le brinca como mono sobre la silla. Pero el pastor no puede decir nada porque el hermano se molesta. Se va. Sí. Entonces, ese es el problema, hermano, cuando el pastor es muy blando. Cuando el pastor es muy lleno de amor. Amoroso. Hermanitos lindos, hermanitos amados, hemos llegado al culto de Diosito para glorificar al Señor. Y no, hermano, no se puede. Ni tampoco puede llegar, ustedes hijos del diablo, arréglense. No. Pero hay una línea, hermano, que sí podemos seguir. Amén. Sabiduría. Con sabiduría, a la luz de la palabra. Y esta es la casa del Señor. Amén. Pare de traerle juguetes al niño. Pare de traerle los carros, los hermanos. Ahí va la ambulancia y en medio el predicador predicando, ¿verdad? La ambulancia sonando en medio del culto, hermano. Y el papá de lo más fresco, hermano amado. No, se necesita autoridad para decirle a los hermanos. No, hermano, pare de hacer eso, hermano amado. Los niños texteando, los niños leyendo libros y los papás no dicen nada. Por eso dice aquí, siendo ejemplo. Cuando el pastor tiene niños pequeños como el pastor, tienen un problema. O sea, no un problema negativo, sino una responsabilidad grande. Así es. Que los hijos del pastor deben estar sujetos, hermano. Mi esposa, cuando yo predicaba, tenía uno amarrado en la silla y al otro laqueado entre las piernas. Y yo ministrando, y ella con los niños, mis hijos no andaban metidos ahí debajo de las bancas como que si eran soldados, ¿verdad? No. Ahí los tenía ella, hermano. ¿Y sabe por qué le hablaba yo a la iglesia cuando tiraba? ¿Por qué? Porque ella me ayudaba. O sea, el ejemplo de mi esposa tiene mucho que ver en lo que yo predico. Así es. Unos hermanos, yo fui a predicar el mes pasado a una iglesia donde nunca mi esposa había ido tampoco. Y he ido con ellos como algunas 4 veces. Pero por el trabajo de mi esposa no me había podido acompañar. Pero la otra vez ella me acompañó. Me saludaron hermanos que nunca me habían saludado. Se le acercaron a ella a platicar hermanos que a mí nunca me habían saludado. Porque quizás sentían que la palabra era como muy pesada, muy dura, hermano. Sí, yo le digo, el ejemplo de mi esposa a mí me ayuda.
a predicar lo que yo tengo que Amén, predicar. aleluya. Amén, gloria a Dios. Y Pedro dice aquí a los hermanos, sean ejemplos de la grey. Y no está fácil, hermano. Porque por más que ustedes, siempre va a haber uno que por lo mínimo lo va a criticar. Sí. Pero, hermano amado, eso no nos debe detener. Nosotros debemos de procurar cada día hacer lo mejor. Quedar bien con Dios. Sí, entonces, estos pasajes que hoy hemos leído nos dan cuenta, hermano, que es importante cómo nosotros nos comportamos en la obra del Señor. Esta abarca la familia, los hijos, la esposa. Dijo una hermana que ya partió a la presencia del Señor, la esposa del ministro o le doblega el ministerio al hombre o se lo parte en dos pedazos. Una mujer que no se sujeta, hermanos, el pastor va a tener un grave problema con la congregación. Sí, va a tener un grave problema. Porque los que vienen no se van a querer sujetar. Dice, pero ¿cómo me está exigiendo a mí? Y a sus hijos y a su mujer no le exigen. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Ah? ¿Cómo me exige a mí? Que apenas estoy un par de meses en la iglesia, pero a la mujer no le exige. Y ahí, hermano amado, es donde la esposa, nuestras esposas, pastores, o nos doblegan el ministerio y lo afirman más, o lo hacen dos pedazos. Por eso es que el ministerio, hermano, es un compromiso, es una responsabilidad que hay. Y la responsabilidad es seria, hermano. ¿Sí? Recuerden, si ustedes son el blanco, nuestras esposas, aquí hay 4 esposas de pastores. Sí, amén. Ustedes son el blanco de la iglesia. Amén, Y aleluya. dependiendo cómo ustedes se sometan, van a ayudar al ministerio de su esposo. Aleluya. Porque cuando él tenga que reprender a la hermanita que tiene 3 años ya en la congregación y no se quiere someter, él va con autoridad. Pero si va la hermana y le dice, pero pastor, hay gente que no se la aguanta, hermano. Dice, pero pastor, pero evangelista, ¿y su esposa? ¿Cómo usted me exige a mí? Comienza en su hogar. Exige en su hogar. Por eso es que la esposa del pastor se tiene que guardar en todos los aspectos, hermano. Aleluya. De lo interno y de lo externo. Amén. Porque eso es importante. Por eso es que, hermano, muchos no soportan la presión del ministerio. Porque al momento que entran al ministerio, muchos entran, ¿verdad?, con mucho optimismo y gloria a Dios. Ahora, si va a querer tener una iglesia liberal, está bien. Pero si queremos tener una iglesia, hermano, que demos testimonio a todos los de Jasper, a todos los de Huntingburg, a los de Dell, ¿verdad?, a los de Washington, y queremos ser una iglesia bíblica, hay un precio que pagar. Sí, Amén. sí, amén. Hay un precio que pagar, hermano. Amén. Sí. Y si no estamos dispuestos, va a ser, hermano, como dicen, echar en saco roto. Y la obra no va a prosperar. Una mujer que mande al esposo, que mande al pastor, mira, tirarle a fulano en este mensaje. El problema es que son ejemplos que se dan, hermano. Sí, amén. Son situaciones. Nosotros conocimos un pastor, el hombre era tremendo maestro, hermano. Tremendo. Pero la esposa, padre. Esa señora, hermano, cuando alzaba la voz había que temblar. Sí, yo creo que hasta él temblaba. Sí, hermano. Si el cónyuge no apoya al esposo en el ministerio, se verá estorbado en muchos aspectos por el comportamiento del cónyuge. Por eso la palabra clave es ejemplo. Nosotros debemos de ser ejemplo. Mi esposa debe de ser ejemplo. Nuestros hijos, hermano. Oye, cuando están en el hogar, deben de ser ejemplo. Amén. Y por eso es que las normas, las reglas ayudan. Cuando la iglesia le da lugar a los deseos de la carne, la sensualidad, la vanidad son las primeras, hermano, en entrar por las puertas de la congregación. La sensualidad y la vanidad vienen para adentro. Si le damos lugar, hermano, a los deseos de la carne. Comienzan a aparecer las faldas cortas, cada vez más cortas, seguida de los escotes más bajos, de la ropa ajustada, de las cejas sacadas, de los pelos planchados.
o rizado, de los pelos cortos en las mujeres y peludos en los hombres. Ropas ajustadas en los hombres también y hombres descejados. ¿Por qué? Porque se le abrió la puerta. Porque nunca se le dijo, lo siento. Hermano, debe de haber un punto de cambio. Sí. No podemos, hermano. ¿Sabe que cuando yo llegué al Señor, yo llegué todo peludo? Oye, ya usted sabe, ¿verdad? Ya casi es poco lo que me queda, ¿no? Pero cuando yo estaba joven, como a mí me fascinaba el rock, y yo quería ser cantante rockero, yo andaba, hermano, yo me estaba dejando crecer el pelo. Y llegué peludo, hermano. Y un día mi esposa, estábamos en la high school, estábamos los dos, y estaba un hermano de otra iglesia, y le dice, mira Luis, el hermano David, para esa época, pues nosotros no nos habíamos, ¿verdad? Fijado, no nos habíamos flechado, ¿verdad? Aleluya. Pero dice, mira, el hermano le dio su vida al Señor, y aquel muchacho me vio así, hermano, de pie a cabeza. Y él es cristiano. Yo sentí, hermano, como una cacheteada, hermano, como una galleta dominicana, ¿no? ¡Pah! Y me fui a la casa y le dije, Señor, ayúdame a cambiar. Después me fui, hermano, le dije al hombre, deme un corte regular. Ya con mi pelito, hermano, corto, ya normal. Tuvo que haber un punto de cambio. Alguien me incomodó para que yo cambiara. Pero si nosotros los predicadores buscamos a rodear siempre, el que está tranquilito en la banca haciendo su cosa nunca se va a sentir incómodo. Así es. Y va a pensar que ese es de lo más normal. Y el que va viniendo dice, no, pero si ese es lo más normal ahí en la iglesia. Aquí me gusta, aquí me quedo. No, hermano, no. Debemos nosotros de ser muy cuidadosos en eso. Si ese es el ejemplo que la iglesia da al mundo, el mensaje de la iglesia, hermano, va a ser inefectivo. ¿Me escuchó, hermano? Amén. Usted ha visto cuántas iglesias hay ahorita mismo con centenares de miembros. Y usted va a buscar, hermano, un cristiano entre ellos. Como el hermano nos comentaba su papá era o su abuelo. El que fue, el abuelito de él dice que fue a una iglesia y le dijo al hermano, presénteme al pastor. Y presénteme a la esposa del pastor, ahí está. Pero ¿quién es? No miro diferencia entre todas las que están ahí. ¿Y cómo de ver si la esposa del pastor andaba igual a las demás? Esto es serio, hermano. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Ahora, ese es el ejemplo de los líderes. También los miembros de las iglesias tienen también responsabilidades. Sí. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos 13, 17, ahí la esposa del pastor Roberto. 13, 17. Sí, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aleluya. ¿Cuál es el deber del miembro? Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos. Amén. Sujetarse no es fácil, hermano. A veces no nos gusta. Pero es lo que la Biblia nos manda. Amén. El miembro de la congregación debe de sujetarse. ¿Por qué, hermanos? Tenemos la situación nosotros que los líderes a los cuales debemos de sujetarnos son imperfectos. Ellos también tienen debilidades. Y a veces al pueblo se le olvida, ¿verdad? Piensa que el que está al frente es un ángel. No, dice, pero hermano, la Biblia dice, allá escribe al ángel de la iglesia. Pero eran ángeles, o sea, está hablando de los pastores, no está hablando de ángeles perfectos. Y por eso, si usted se da cuenta, la palabra de Dios, hermano, señala las fallas que tenían esos hombres. Tengo contra ti, le dice el Señor. Eran los pastores. Pero hermano, esto, hermano, Dios pudo haber enviado, ¿verdad?, ángeles para que pastorearan la iglesia, pero no lo quiso hacer así. Él decidió usar hombres con debilidades que tienen que luchar por sus propios pecados,
hombres que se cansan, hombres que cometen errores, hermanos. ¿Para qué, hermano? Para que pastorearan la iglesia del Señor. Y ellos somos nosotros. ¿Nos cansamos? Claro que nos cansamos. Sí. Pero eso en ningún momento le quita al miembro la responsabilidad de someterse. Es como el hijo, ¿verdad? Su papá es imperfecto, ¿verdad? Sí. Su mamá es imperfecta. Ah, pues no me voy a someter. ¿Por qué no? ¿Y usted es perfecta? ¿Los hijos? ¿Perfecto? No. Tienen que someterse porque ellos tienen la autoridad. Tienen el derecho. Ahora, ¿y cuáles son entonces las cosas que traen gozo al corazón de un pastor? Mire, hay un autor cristiano, hermano, que él enumera las siguientes 7 cosas. Primero, el hecho de que todos los miembros den evidencia de que realmente han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese, hermano, todo pastor se alegra, ¿verdad? Uno se alegra cuando un alma recibe al Señor. Y verdad, hermano, que eso es lo que a nosotros nos motiva a seguir trabajando en la obra del Señor. ¿Qué? Que las almas vengan a Cristo. O sea, a mí me dio tristeza ayer predicarle a los mismos hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo muchas veces no se involucra. Si nosotros le decimos a la gente, allá le esperamos, muchos de ellos no van a llegar. Es decir, yo les recojo y allá nos vemos. Y algunos lo van a dejar a usted buscándolo y ellos dicen, me voy antes que venga. Y se van. Porque hay gente que así es, hermano, yendo al Señor. Entonces, pero lo que alegra el corazón del pastor es cuando la gente viene al Señor, hermanos. Segundo, es verlos en obediencia. ¿Qué pastor no se alegra, verdad? Hermano, el miércoles estamos aquí a las 7 en la oración. Aquí amén, pastor, ahí voy a estar. ¿Sabe? Uno de pastor se alegra cuando mira que los hermanos comienzan a llegar al culto. ¿Verdad que se alegra? Amén. Claro, hermano. Produce gozo el corazón del pastor. Tercero, ver a los hermanos cultivando y preservando la paz en la iglesia. No hay cosa más triste, hermano, que tener hermanos chismosos en la congregación. Sí, eso, hermano, es un dolor, ¿verdad? Para el pastor. Hacen, hermano, un enredo de chisme, de buchinche, hermano, de calumnia, de mentira, de comentarios. Y luego toda la iglesia se ve envuelta en ese, hermano, en ese demonio, pudiéramos decir, hermano, de murmuración dentro del pueblo del Señor. Pero cuando uno ve que los hermanos están, ¿verdad?, cultivando y preservando la paz en la congregación, uno se alegra, hermano. Es gozo para uno, ¿verdad? Que no es como, mire, hay otros pastores que son al revés. Otros pastores, por ejemplo, la familia del hermano invitó a la familia del hermano ahí a cenar. Ahí van, hermano. No. Usted no puede andar sacando a los hermanos a comer. ¿Y qué le importa? ¿Acaso le pidieron chavos a usted para invitarlos a pagar? ¿Verdad que no? Entonces, son cosas, hermano, que ayudan. La coinonía, la comunicación dentro del pueblo es bonito, hermano. No todo, porque usted sabe que cuando venimos al culto muchas veces ni tiempo nos da de saludar. Más cuando es ayuno y cuando es vigilia. ¿Verdad? Al último, amén, el pastor dice, voy a ir a apagar las luces, y cuando va a bajar el switch, todo el mundo se desapareció de la iglesia. Todo el mundo se fue ya. Pero, hermano, ver a los hermanos conservando eso es bonito. Ahí hay hermanos que invitan a hermanos. Hermano, venga a comerse unas pupusitas aquí a la casa. ¿Verdad? Venga aquí a él, vamos allá. Y es bonito, hermano, ver a los hermanos hacer eso. Amén. Número 4, saber que están luchando con Él en oración. O sea, eso trae gozo, pastor. Estoy orando por usted, pastor. Usted no sabe cómo esas palabras ayudan al pastor, hermano. Cuando usted le dice, estoy orando por usted, pastor. Usted está en mis oraciones. Hermano, eso le... Oiga, es como esta agua, ¿verdad? Fresquita en esas terribles calores allá afuera, hermano. Oiga, trae refrigerio. Amén. Amén. Número 5, manifestándoles el amor y el aprecio por su labor. Pastor, ¿verdad? Gracias por lo que hace por la obra del Señor. Muchas veces, hermano, eso no se practica en las iglesias. ¿Sabe que hay tristemente iglesias que han tenido que celebrar el día del pastor para que el pastor se sienta amado por la congregación? Porque si no hay día del pastor, no hay regalos para el pastor, hermano.
Sí, yo le hablo por experiencia. Nosotros anteriormente, ¿verdad? Porque veníamos de una iglesia donde todo eso se hacía, todo lo habíamos aprendido, hasta que Dios nos fue diciendo, saca esto, saca lo otro, saca aquello. Nosotros celebramos, creo que como unas 2 o 3 ocasiones, ¿verdad? El día del pastor. No, hermano, los pastores cantaban, hasta poetas se volvían. Tengo un poema para el pastor. Pastor, y se volvían poetas los hermanos. Cantaban, pastor, reconozco tu labor. Y los hermanos cantando, ¿verdad? Y ahí los hermanos ponían una manta. Vamos a recoger una ofrenda para el pastor. Y traían el dinero, hermano, una ofrenda. Sí, y mire, se quitó el día del pastor, hermano. Allá al tiempo, hermano, llega una bendición. Porque el pueblo está mal amañado, mal enseñado. Hermano amado, usted no tiene que esperar un día especial. O Navidad, que Navidad, pastor, voy a regalar al pastor. No, hombre, hay que romper esas costumbres, hermano. Regálele. Hoy tiene chavos, invítalo a comer. Sí, hombre. Aleluya. Manifieste, ¿verdad?, el aprecio por la labor que hace. Porque muchos pastores, hermano, ya cuando uno va pasando, hermano, y ya llega uno viejo, pues le da, ¿verdad?, lo mismo que le digan gracias, pastor. Uno sabe que hace la labor para Dios. Amén. Aleluya. Pero muchas veces al principio del ministerio, hermano, uno necesita esas palabras. Porque no es fácil. Usted sabe, la iglesia el domingo tiene 20 y en la semana tiene 3. Es verdad. Porque ese es el fenómeno que se está dando. Las iglesias los domingos están llenos. Y durante la semana, hermano, muchos yo sé que trabajan, pero algunos, hermanos, aunque no trabajen, no van al culto. Sí. Dice, el domingo soy fiel al Señor. No, hermano. Número 6, dándoles el beneficio de la duda en las decisiones que toman. Ahora, eso no quiere decir que no podemos estar en desacuerdo con las decisiones de los pastores, o que no debemos expresarles nuestro desacuerdo, nuestra preocupación, pero debemos estar siempre dispuestos a poner la mejor, hermano, construcción posible. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos una decisión como iglesia, cuando yo voy a tomar una decisión, primero la tomamos con el comité. Hermano, esto es lo que se está planificando, ¿verdad? Especialmente en cuestiones de dinero, hermano. En cuestiones de dinero se necesita involucrar al pueblo. Nosotros hace poco tomamos una decisión que involucraba, hermanos, una cantidad de dinero, y primero hablamos con el comité, hermano, mire, esta situación se ha presentado, ¿verdad?, en una obra de Honduras, queremos levantar la casa pastoral, tenemos $10,000 allí, o $9,000, que es lo que se va a necesitar, los tenemos en promesa para este proyecto, pero este proyecto local puede esperar. ¿Qué piensan ustedes como líderes? En mi opinión personal, digo, pues me gustaría que levantáramos la casa pastoral allá para el hermano, para que ya no se esté mojando, para que ya no se le mete el agua en la casa. Le digo, ese sería mi opinión. Pero ¿qué piensan ustedes? Amén, pastor. Amén, 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 amén. Los 7 líderes, amén. Bueno, el domingo del ayuno se lo vamos a presentar a la iglesia. Llegamos, hermano, se lo presentamos a la congregación y los hermanos dijeron, amén, hermano. O sea, son decisiones que involucran a toda la iglesia. Así es. Entonces, el líder o el miembro de la congregación debe, si dice, no, pastor, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Ese dinero, por ejemplo, nosotros eso lo íbamos a usar, hermano, para terminar de pagar la ven que tenemos, porque nos faltan como 2 años, y le digo a los hermanos, pero si podemos esforzarnos, salgamos de ella. Pero cuando vimos esta necesidad, dijimos, no, vamos a levantar la casa pastoral, lo que necesitamos son $9,000, así es que tenemos este dinero aquí, hermano. ¿Qué dice la iglesia? Amén, dijeron. Y de esa forma, hermano, el pueblo trabaja unido, en unidad. Número 7, hermanos, poner sus dones en operación para beneficio de todo el cuerpo. Eso, hermano, alegra al líder. Por ejemplo, el hermano sabe tocar la guitarra, ¿verdad? O sea, el pastor se alegra, el pastor, pues mira, hermano, yo no sé tocar la guitarra, dele usted con todo. Pero imagínense que va el hermano y dice, no, yo no voy a tocar. ¿Cómo se siente el pastor?
¿Viste? Y encendido. Ah, no va a tocar. Ok. Ganas de ponerle mano. De ungirlo, ¿verdad? Entonces, es bonito, hermano, cuando el hermano dice, hermano, yo sé hacer tal cosa, estoy dispuesto para cuando necesite. Hermano, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Hermano, eso motiva al líder. Eso alegra el corazón del pastor. Pero tenemos gente, hermano, que sabe hacer muchas cosas en las iglesias, pero ellos no, ellos están al margen. Ellos están a la orilla. Pero dice que lo hagan los demás. Voy a dar espacio a los demás. No, hermano, debemos de trabajar, hermanos. Amén. Amén. Entonces, en conclusión, la iglesia, hermano, es un solo cuerpo donde los pastores y los miembros trabajamos en equipo, beneficiándonos mutuamente para la gloria de Dios. Aleluya. La responsabilidad mayor es obvio, la tiene el pastor, ¿verdad? Principalmente el pastor en ser ejemplo a la grey. Hermanos amados, si nosotros no seguimos eso, nosotros mismos estamos generando problemas mayores para el futuro en la obra de Dios. Cuando la iglesia comienza, está, hermanos, la facilidad de moldear la iglesia, pastores, a la doctrina que ustedes quieran moldearla. Si son de sana doctrina, la gente se va a doblegar. No todos, es obvio, pero hay gente que va a venir dispuesta. Si son liberales, la gente se va a liberar, porque es lo más fácil que la gente puede hacer. Pero hermano, aquí tenemos un compromiso con Dios, ¿verdad? De ser ejemplo a la grey y de llevar a la grey en la mejor dirección posible. ¿Va a ser fácil? No va a ser, pero hermanos, el Señor nos va a ayudar. El verso que leíamos dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Oiga, ¿cuánto le está pidiendo usted al Señor? Muchos almas para el Señor. Pues ¿sabe qué? Así nos va a demandar el Señor también. Queremos un ministerio grande. Grande va a ser la exigencia de Dios. Aleluya. Sí, hermano. Amén. No, Señor, dame una iglesia en que sea de unos 30, ¿verdad? Que ahí déjame tranquilito, Señor. Pues sabe que está bien. Pero a ese nivel Dios le va a exigir también. Así es. Sí, hermano. Porque pedimos en grande, pero queremos rendir en poco. No se puede. Usted sabe, hermano, que estos grandes dueños de estas corporaciones multimillonarias son los que más trabajan. ¿Ha visto usted, bueno, los salvadoreños, que estamos un poco, ¿verdad?, más ahorita mismo con la cuestión del nuevo gobierno? ¿Se ha dado cuenta usted cómo el presidente le está exigiendo a los cancilleres que trabajan con él? Le dijo él desde el principio, los quiero disponibles 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Porque si vamos a hacer funcionar esto, le dice, debemos de trabajar arduamente. Y se levantan a las 4 de la mañana. Sí, hermano. Sí, exigiéndole. ¿Y ha visto usted el cambio que ha habido? Bueno, los salvadoreños, ¿verdad? Que estamos siguiendo las noticias, vamos a decir, wow, increíble, hermano. Y esa gente, y ahí anda. El jefe, ¿verdad? El presidente les está exigiendo. ¿Y sabe qué están haciendo ellos? Rindiendo. Si en el mundo se exige, ¿por qué no vamos a exigir nosotros los pastores? Bien. Cuando somos ejemplo. Sí. Porque ahí el primero es el presidente, hermano. Sí. Ese hombre trabaja incansablemente. ¿Se imagina que él allá durmiendo y los demás trabajando? No. No levantan el muerto. Sí. No. Es como cuando David en la guerra, David allá estaba durmiendo, hermano. Los hombres en la batalla y él durmiendo. Se levanta a mediodía solamente a ver una señora ahí toda desnuda. ¿Quién lo llevó? Al fracaso. ¿Por qué? No estaba cumpliendo la responsabilidad que él tenía que cumplir. Y si nosotros, hermanos, no seguimos el orden de la palabra, lo mismo nos va a acontecer. Tenemos una responsabilidad que cumplir y tenemos que estar dispuestos a hacerlo, hermano. Por amor a Dios y por el bien de la obra. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuál es la palabra ejemplo de este estudio? La palabra clave, perdón, ya se la di. No se vale, ya le di la respuesta. Ejemplo.
Cuando usted diga, yo quisiera andar así, recuérdese, tengo que ser ejemplo de los hermanos. Quisiera quedarme en esta vigilia durmiendo en la casa. No, tengo que ser ejemplo de los hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pónganse en pie, por favor, en esta hora. Dios bendiga a los que nos han acompañado, ¿verdad?, a través del estudio en esta mañana, y esperamos de que esto también haya bendecido sus vidas. Vamos a orar, hermanos.